Como lo anunciamos a esta hora de la mañana, ya está con nosotros el ingeniero Francisco Casteló, experto energético. Con él vamos a hablar sobre el manejo de la crisis energética del gobierno nacional y justo lo que está pasando en este momento, ¿no? En este supuesto entredicho o equivocación de parte del representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el señor Francisco Jarrín, que dijo que se anuncia por parte del gobierno un apagón industrial durante 15 días. Ingeniero, gracias por acompañarnos de manera presencial acá en Ecuador en directo. Bienvenido. Gracias por la invitación, Jaime. Un saludo a toda la importante audiencia de ustedes, de este importante medio digital. ¿Qué le parece, ingeniero, lo que está ocurriendo en este momento? La ministra, por un lado, ya salió a decir que no es el apagón industrial, que solo son 7 empresas las que se van a ver afectadas, pero igual es un apagón, pues. Bueno, acérquese un poquito al micrófono. Esto es irónico, ¿no? Y es propio de este gobierno lleno de incapaces, ¿no? Dictan medidas, inmediatamente retiran las propuestas, las cambian. No es nada nuevo para el país. En todo caso, este anuncio, no hay duda, es la declaración de otro fracaso más de este gobierno, ¿no? Este gobierno se propuso y le ofreció al país que desde el a partir del 1 de diciembre no iban a haber más cortes, que habían hecho contrataciones, que habían mandado emisarios a Colombia a hablar para que nos vendan energía. Lo único que les faltó decir es que preveían que iban a haber lluvias, pero no ocurrió. El país sufrió el castigo, una vez más, en el mes de diciembre de los cortes de luz. Viene un segundo capítulo que a partir del 20 de diciembre no van a haber cortes de luz. Un segundo anuncio ostentoso, personalmente dicho por el presidente de la República. Esta medida o esta pretensión de hacer un apagón industrial, que es, no hay duda, una locura, es una salida para tratar los últimos días de este año que la ciudadanía no tenga corte de luz. Este gobierno no imagina, la ciudadanía, el país no imagina una Navidad o un fin de año sin luz. Le decíamos a unos amigos del barrio, compremos muñecos y salgamos a media calle a quemarlos y que las familias que están oscuras en sus casas salgamos a recibir el año en media calle. Es dramático. Pero yo creo que lo más dramático de esto no fue el anuncio, sino la declaración de la ministra. Yo entiendo, la ministra es una mujer, una profesional que conoce el medio ambiente y que se conoce el tema eléctrico. Y que se atreve a hablar de electricidad. Quien debiera hablar de electricidad es el viceministro de Electricidad, quien debiera darle la cara al país. Es el responsable también de todo esto que está pasando, ¿eh? Sí. Pero en la declaración que ella hace, dice que todavía faltan cosas. Habló de la falta de unos transformadores. Cuando uno compra una central, por Dios, debe entender que no está comprando un juguete, tiene que crear condiciones, tiene que hacer instalaciones, tiene que prever el suministro de combustible, tiene que prever los equipos de protección, tiene que prever cómo se conecta con el sistema, la subestación, ahí está el transformador. Cualquier ingeniero eléctrico recién graduado de la universidad sabe eso. Que nos venga esta ministra que no sabe de electricidad a decir que faltaron los transformadores en este instante. Y lo peor, ¿sabe qué? A esta empresa ya le han dado 90 millones. 90 millones, sin garantías. Sin garantías. Sin dirección domiciliaria. Es una empresa que fue creada hace 4 meses
y sus beneficiarios están en paraísos fiscales. O sea, la ministra no se atreve a exigirle a las empresas porque no tiene a quién cobrarle. No puede decirle al país, entregamos 90 millones a una empresa casi fantasma. ¿Qué debería pasar en este momento? Eso, por parte de la Contraloría? ¿Qué debería hacer la Contraloría? Imagínense qué debiera hacer la Contraloría. Es terrible. O sea, auditar ese contrato. Meterlos presos. Es lo mínimo que exige el país. No se puede seguir. Oiga, tenemos una crisis energética de 14 horas. Llevamos ya 100 días de corte de luz y que nos vengan a decir que faltan los transformadores. ¡Por Dios! Eso no tiene sentido. ¿O es improvisación todo esto? No, es negociado. Se preocuparon de hacer el negocio. Nosotros ya hemos enunciado con respecto a la barcaza. La primera barcaza que se trajo, se la contrató cerca de 120 millones de dólares para año y medio. Y se iba la barcaza. Un equipo de generación de la misma capacidad vale menos de los 120 millones. Uno no entiende por qué no compraron los equipos en tierra y trajeron una barcaza a un costo que evidentemente hay un velo de corrupción. Hoy se habla de otras barcazas a 320 millones de dólares. Este es un festín de contratos. Y hay generadores que fueron fabricados en el 2015 también, ¿no? Se habla de que estos generadores que han traído, que vienen chorreando aceite, se los ven en los videos, son usados. Son usados. Por eso es que muchos técnicos de carrera, creo, no sé si es Enel o Selec, no han querido firmar, pues. Y los están acusando que ellos son los culpables del retraso. Mire, una parte muy grave de la crisis es que se ha roto la institucionalidad en el sector eléctrico. Sepa usted que quien maneja INESER, quien maneja CENEL, para hablar de una de las empresas, no es ingeniero eléctrico. Es un hombre que vendía autos. ¿Y qué hace ahí? Uno de los grandes ejecutivos de CENEL es otro ingeniero civil que tiene experiencias en obras, en carreteras. Ellos dirigen la distribución de este país. O sea, esa es una muestra. Lo que usted dice es cierto. Hoy hay una nueva modalidad en la contratación pública del sector eléctrico. Ocurre que quien firma los contratos no es el gerente general de SELEC. Se han inventado una forma de que sean los administradores de las unidades de negocio los que firman los contratos. ¿Y ellos son de carrera o no? No, ellos son puestos. Bueno. Ningún funcionario de carrera va a firmar una cosa como esa. Va a meterse en un problema con la Contraloría en contratos de 90 millones de dólares. No, es gente de afuera que viene y apuesta y juega de esa manera. Entonces, el tema de haber roto la institucionalidad en el sector eléctrico es honda, es terrible a todos los niveles. Y le insisto, uno de los síntomas más claros, una de las vergüenzas que tenemos es que el gerente de SELEC no firma los contratos, no asume la responsabilidad, manda hacerlo a los administradores de cada una de las unidades. Entonces, en este ambiente terrible de corrupción, de no institucionalidad, no nos asombra que hayan estas cosas, que compren generadores de segunda mano, que son repotenciados a empresas fantasmas. Me parece que es terrible. Lo peor de todo, además de esta crisis, es el costo de la crisis, ¿no? Se habla de que el costo de la crisis está en el orden de los 4.000 millones de dólares. Economistas serios lo estiman en mayores valores. Pero imagínense... Pero los empresarios hablan de 8.000 millones ya. Mire, para recaudar 1.000 millones de dólares para ese fantasma que llamaron Plan Fénix, que simplemente fue un globo de ensayo para engañar al país, porque no hay ningún Plan Fénix. Y la ministra sacaba unos libros y decía, no se los puedo enseñar, haciendo un show. O sea, lo mismo que hizo Lasso. Lo mismo que es terrible. Yo pensé que Lasso era el peor, lo peor que le podía haber pasado a este país. ¿Quién es el peor? Pero no hay duda que Noboa se lleva la medalla de oro.
Es una cosa terrible. Pero mire, para el plan Fénix dijeron que necesitaban 1.000 millones de dólares, nos subieron 3 puntos del IVA para 1.000 millones. Esta crisis son 4.000, tal vez serán 6.000. El IVA fácilmente se va al 20%. Se lo doy firmado. Y IVA pagarán las medicinas, IVA pagarán los alimentos. Dice, y el pueblo, finalmente quien paga la crisis del pobrecito presidente somos los ecuatorianos. Lo vamos a pagar con crisis económica, lo vamos a cobrar con... Ya anuncian una reforma tributaria. Para 20 años. No sé si... Lo dijo el ministro, que es para los próximos 20 años. Es que esto es un circo con payasos que hablan lo que... ¿Esta reforma tributaria la impone quién? ¿El Fondo Monetario Internacional? Mire, sí, evidentemente la impone el Fondo Monetario Internacional, pero hay una figura, hay un fantasma atrás del trono, ¿no? Quien ha empujado este tipo de medidas, que es el no invertir el sector público, el reducir el tamaño del Estado, tiene nombre y apellidos. Es Dajic. Dajic fue asesor de Moreno, Dajic fue asesor de Lazo, Dajic es asesor de este mismo hombre. Entonces hay nombres y apellidos, Dajic, además del Fondo Monetario. Este hombre ha inspirado todas estas medidas. Vea, cuando los Estados Unidos atravesó una crisis terrible en los años 29, la crisis de los años 29, el presidente más popular que ha tenido los Estados Unidos, Roosevelt, ¿qué implementó? La inversión pública. Los Estados Unidos salieron de su crisis con la inversión pública. Se construyeron las grandes carreteras, se construyeron las grandes hidroeléctricas en los Estados Unidos. El Estado invirtió capital para dinamizar la economía. Es lo que sucedieron durante los 10 años virtuosos nuestros. Tuvimos de las inversiones públicas de las más altas de América. Inversión pública significaba servicios al país. Por eso es que nuestros niños tenían uniforme, tenían libros, tenían desayuno escolar. Nuestros hospitales eran un lujo. ¿En qué época? Nunca. En la época del presidente Correa, pues. En 50 años no se hizo un hospital en Guayaquil. Se hizo Los Ceibos. Oiga. Del Guasmo. Bueno, solamente en Guayaquil se hicieron 3 hospitales. Oiga, a propósito de los hospitales, qué decepción para nosotros. Tenemos un familiar enfermo y lo llevamos al hospital del Guasmo. Resulta que llegando al hospital del Guasmo no había camilla, no había camillero, no hay sillas de rueda, no hay medicamentos. Y le dijeron que para internarlo tenía que esperar 2 días por lo menos hasta que se desocupe una cama y sentado en una silla. ¿Sabe qué? Pero la contraportada de eso es el negocio de los prestadores externos. Este país se da el lujo de tener 2 servicios médicos. Un servicio médico es el servicio que no funciona del IES y del Ministerio, y un servicio que es un negocio privado, que son los prestadores privados. Se ha armado, alguien tiene que responderle al país por esta infamia de haber sacrificado la salud pública por crear todo un emporio de empresas. Yo recuerdo hace meses la última denuncia pública que hubo, por obvias razones no daré los nombres, es una entidad privada que inicialmente daba el servicio, era un consultorio dental, facturaba 150 millones de dólares al año. De hecho, debe ser con complicidad de funcionarios internos y debe ser negocio de funcionarios dentro del Seguro Social. No es posible explicarse ese tipo de cosas. 150 millones de dólares anuales. Eso nos ofende, nos duele. Felizmente no he tenido esas experiencias, pero me volvería loco saber que tengo un enfermo que no puedo tratarlo. Es terrible. Es como el sector eléctrico. En realidad el país está sumido en una profunda crisis, pero no hay mal que dure 100 años. Yo soy ingeniero eléctrico, he trabajado en el sector
privado durante 15 años, serví al país también y conozco el sector y me horrorizo de su situación actual. Esa chatarra de generador que han contratado, que no sirve, que ni siquiera lo pueden instalar. Oiga, la barcaza fue lo mismo, traes una barcaza y no la podían ni siquiera coderar, por sí. Dios. Ni siquiera. Y están contratando otra, creo. Y están contratadas por $300 millones. O sea, que ese mismo sector eléctrico fue capaz de hacer 8 centrales hidroeléctricas, por Dios. 8 centrales hidroeléctricas que no se han hecho nunca. Esa es la obra más grande desde el ferrocarril al Faro. Las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas. Nunca han dicho. 8 hidroeléctricas y... Aunque las descalifican, ¿no? Bueno, esa es una campaña que más tiene un trasfondo político que otra cosa, ¿no? Más tiene un trasfondo político que otra cosa. Yo creo que la demostración más clara es el rol que está jugando Coca-Cola Sinclair en esta crisis. Este país se sostiene en base a una central hidroeléctrica acusada de que está mal construida, que se iba a destruir y que era un perjuicio al país, y por último, no quiero darle un calificativo, un ministro dijo que era un elefante blanco. Ese elefante blanco, los ecuatorianos le damos gracias, que sostiene lo poco de esperanza que nos queda para salvar este país. Sin Coca Sinclair, le aseguro que tendríamos no 14, 18 horas de corte. Sin Coca Sinclair. Si hubiera pagado el país sin Coca Sinclair, sería una locura este país sin Coca Sinclair. Y ¿sabe qué? Y otra cosa, que el país no puede olvidar, Coca Sinclair ya está pagada. Está pagada ya, ¿no? Ya está pagada. Ya generó... Está pagada, creo, está pagada 2 veces. Porque cuando hacen Coca, se decide hacer Coca Sinclair, es para reemplazar a las térmicas. Las térmicas consumían en el orden de los $1.000 millones en combustible. O sea, ahorrado en combustibles también. Entonces, claro, cuando entra, se produce un cambio. Por eso es que se dan el lujo de no hacer mantenimiento en las térmicas. Se dan el lujo de no hacer mantenimiento en las térmicas sencillamente porque Coca Sinclair las reemplazó a todas ellas. Ahorró $1.000 millones anuales. Si Coca Sinclair vale 2.500 millones, en 3 años está pagada. Estuvo pagada sin considerar la generación de energía. Esa empresa debiéramos agradecerle a los ecuatorianos, es objeto del ataque más feroz, porque en realidad es una obra y a mucha gente le han hecho creer que esa obra ha sido mal construida, pero sin embargo es la que está generando, creo, cerca de 1.000 megavatios en este momento. Mire, no solamente eso, en el afán de satanizar la empresa, contrataron a una empresa internacional para que haga una evaluación, una auditoría de las famosas fisuras. El informe lo ocultaron, no lo conoce el país. Ya usted, los ecuatorianos, podremos imaginar. Ese informe no lo conoce el país. Es una empresa alemana. Entonces, las infamias llueven en este país. Quienes conocemos esto nos escandalizamos, nos duele, pero en enero esto cambia. ¿En enero o en febrero? En febrero. En febrero esto cambia, tendremos nuevo gobierno y tenemos la ilusión de salir de este profundo abismo, y creo que los ecuatorianos cerraremos filas para sacar este país adelante. Este país fue un ejemplo para América. Nos llamaban, nos pusieron un calificativo. El Jaguar de América. El Jaguar de América. Pasamos de ser de los países más... desarrollados en todo, ¿no? Desarrollados, en educación, los más seguros. No en rehabilitación, en todo. Oiga, el plan de becas, o sea, una cosa increíble. No existe un país que se desarrolle que no tenga un plan de becas en el exterior para crear tecnología. Así es que volveremos a eso. Tenemos fe, hoy las encuestas lo dicen claramente, primera vuelta, no más suplicio. Terminemos esta pesadilla, es la ilusión de los ecuatorianos, ¿no? ¿Usted ha hecho tal vez algún sondeo de la gente que tal vez claro, por supuesto, se siente defraudada por el gobierno actual? Sí.
Es terrible. Uno de los castigos más grandes es el tema de la violencia, ¿no? Una de las excepciones. Creo que el tema de la inseguridad es una de las cosas que más ha golpeado en la conciencia social de los ecuatorianos, además de este tema de la crisis eléctrica, por cierto, ¿no? Pero los grados de inseguridad son terribles. Hay zonas de Guayaquil en las cuales usted no puede entrar, usted no puede transitar, tiene horas, tiene que pedir permisos. O sea, es increíble. El otro día teníamos una reunión, créalo, ahí en la zona de La Prosperina, en la calle, estamos reunidos algunos compañeros y vemos que sale gente corriendo con carabinas en la mano. O sea, nos quedamos paralizados, ¿no? Venían de nosotros, ¿qué sería? ¿Y los dueños tal vez del sector, los que mandan ahí? Los que mandan ahí, entonces corrieron, gritaron, cogieron una moto y se fueron 11 de la mañana. Entonces, esta pesadilla debe terminar. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Yo creo que la lucha contra la violencia... el Economist, una revista tan importante, calificó al Ecuador como el nuevo narcoestado. Y es la realidad. Y eso nos va a costar mucho salir de ese abismo, ¿no? Pero tenemos que tener la voluntad por nuestras familias, por el futuro, de poner todo nuestro coraje y nuestra decisión para sacar este país adelante. Ingeniero Francisco Casteló, le quiero agradecer por el tiempo dispensado para conversar aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al ingeniero Francisco Casteló, experto energético, conversando sobre el manejo de la crisis, todo lo que está ocurriendo en el sector eléctrico del Ecuador.